Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia del Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Continuamos con el estudio de la semejanza del reino de Dios en el Nuevo Testamento, en las parábolas. Este estudio lo llevamos desde la semana antepasada, y esto con el propósito de mostrar que el reino de Dios es semejante a, ¿no? Como decía el Señor Jesucristo en muchas de sus parábolas, el reino de los cielos es semejante a, o es parecido a, o se asemeja, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es que comprobemos por qué estas parábolas y por qué esto lo estaba diciendo el Señor Jesús. Entonces, no me quiero salir del mismo estudio, vamos a seguir estudiando Mateo capítulo 13, también lo hemos hecho con Marcos capítulo 4, y vamos a ir al versículo 47, la historia de la red, ¿cierto? La red que abarca varios peces. En algunos títulos solamente dice la red, o en otros títulos dice la red, la gran red, ¿no? Que abarca muchos peces, dice la Escritura. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quise tomar este pedacito, no separándolo como lo vengo diciendo desde la semana antepasada que iniciamos este estudio, en donde hemos explicado la parábola de la semilla de mostaza, también la del trigo y la cizaña. La semana pasada estuvimos hablando del tesoro escondido y la perla preciosa. Hoy le toca el turno a la red. Si ustedes miran el inicio de cada uno de estos textos, siempre inicia: el reino de los cielos es semejante a, es parecido. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo el Señor Jesús es que hay una semejanza en lo que Él está diciendo con lo que nos vamos a encontrar en una vida cristiana, ¿sí? ¿Y por qué digo en una vida cristiana? Porque no solamente cuando nos encontremos con Él en la eternidad, sino que inmediatamente cuando el cristiano conoce de Dios, hay una naturaleza, hay una condición que empieza a nacer dentro de él, que es la inmortalidad. O sea, ¿a qué me refiero? Él nos vino a dar vida, y vida en abundancia. Él vino a quitarle las llaves a la muerte y a darnos a nosotros vida juntamente con su Hijo. Pero la vida es eterna, ¿sí? Entonces, todo creyente es eterno. Entonces, ¿desde cuándo inicia el reino de Dios? ¿Desde cuándo inicia toda esta aventura? Desde cuando nosotros conocemos de Dios. O sea, cuando nosotros conocemos de Dios, automáticamente nosotros empezamos a ser partícipes del reino. Todos y cada uno de nosotros somos partícipes del reino. Hacemos parte del reino y somos piezas, puedo decir, fundamentales en la construcción de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la esposa de Cristo, por eso es que nosotros se nos llama la esposa de Cristo. Entonces, nosotros empezamos a formar parte de su iglesia, parte del cuerpo, ¿cierto? Pero pues esto es algo a la eternidad, no es algo que solamente se hace en el más allá. O sea, esto quiere decir de que nosotros morimos, pero nosotros morimos al cuerpo, a la carne. Pero nuestra naturaleza es eterna. ¿Por qué? Porque finalmente lo que importa es nuestra alma. Entonces, usted en este momento tiene su alma, y su alma reconoce al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no quiero ser redundante con esto, pero es que su alma lo reconoce a Él, y la promesa es que nosotros somos eternos, porque somos llamados a vida eterna. Amén. Entonces, todo aquel que viene a Jesús recibe vida eterna. Y hago este preámbulo antes de la predicación, porque ahorita acordándome de un cantante, estaba en la alabanza antes de iniciar la predica, y estaba acordándome de Julio Melgar. Entonces, un hombre cantante que compuso muchas canciones, cantó, un hombre conocido en el cristianismo. Él era muy reconocido por sus melodías, también por sus giras, ¿no? Entonces, a este hombre le atacó un cáncer muy agresivo. Y mirando algunos videos, yo recuerdo que muchos predicadores, que de hecho en su gran mayoría eran falsos maestros, llegaron a prometerle que Dios lo iba a sacar de esa condición. Muchos decían: no le aceptamos a Dios un no por respuesta, ¿sí? Incluso otra cantante, también muy conocida, que no quiero decir el nombre, ella también, y no lo quiero decir por temor, sino que es herir susceptibilidades, en realidad. Y esta mujer decía en una administración: no aceptamos un no por respuesta, diciéndole eso a Dios. Entonces,
Muchos pastores le decían, Julio, esta es una enfermedad para la gloria de Cristo, entonces usted se va a levantar de ese lugar porque Dios va a soplar en usted, usted en este momento es un hueso seco, y entonces tomaron descontextualizado completamente el texto de Ezequiel, el de los valles de los huesos secos, y entonces empezaron a hacer una cantidad de cosas que uno dice, oiga, le dijeron que así Dios mismo ahora soplaba y que él iba a levantarse de esa enfermedad, ¿no? Pues no se levantó. Recuerdo que solamente, eso lo vi hace poco, mi esposa dice que eso fue algo que ella ya sabía, que ella ya lo había visto, en donde solamente un pastor, y no era un pastor invitado, o sea, no era un pastor de renombre, ni era un pastor de que de pronto fuera muy conocido. Este pastor cogió, se sentó frente a él y le decía a Julito, Juan el Bautista murió. ¿Sí? Juan el Bautista murió. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. Posiblemente murió con ese aguijón. Y muchos predicadores, muchos santos, muchas personas que murieron en condiciones difíciles, eran hombres de Dios y no se avergonzaron de estar en una condición. Y estar en una condición de enfermedad, en una condición difícil, esto no quiere decir de que Dios esté o tenga algo en contra de usted. Pero nosotros nos aferramos a creer y a tratar de torcerle la mano a Dios. No conocemos la voluntad de Dios y queremos torcerle la mano a Dios. Entonces, yo quiero que mi matrimonio se arregle, que mi matrimonio se restablezca. Yo quiero que mi esposo vuelva, que mi esposa vuelva. Yo quiero que esta empresa crezca. Yo quiero que la economía florezca. Yo quiero que mis hijos sean hombres y mujeres de Dios. Yo quiero que suceda esto, que sucedan muchas cosas. Pero hay algo muy, muy importante que usted debe entender. Que hay un plan y que hay algo que se llama la voluntad perfecta de Dios, la soberanía de Dios. Que hay cosas que ya están estipuladas desde aún antes de que usted naciera. Yo me pongo a pensar en la forma en la que yo nací y Dios tuvo que hacer muchas cosas para permitir que yo naciera. Y en algún momento contaré mi historia, que no es importante porque lo más importante es el testimonio de Cristo, como lo vamos a ver a continuación. Pero Dios fue marcando un camino y ese camino me ha traído hasta acá. Hay un propósito, hay una meta, un objetivo que tiene Dios. Y cuando usted le llama Señor a Dios, está reconociendo su señorío, un señorío que no le corresponde a usted. Porque si usted dice no aceptamos, un no por respuesta, le está diciendo a Dios, usted no es Señor. Usted no tiene el control de las cosas. Usted no es soberano. Y ahí es donde nosotros incurrimos en un delito grave. ¿Sí? Entonces, esto lo traigo con el propósito de que ustedes vean lo mal que estamos nosotros. Y les voy a poner un gran ejemplo. Entonces, cuando vemos esta perícopa, este pequeño pasaje, dice que el reino de los cielos es parecido o es semejante, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, pues sí, ¿no? Es que Jesús es un pescador por excelencia, ¿no? Y él bota la red como el que atarraya, ¿sí? El que bota de la red, y él creció en un lugar en donde había mucho pescado, ¿no? Y de hecho la gente, el público, como se los he venido diciendo a ustedes, la gente que estaba alrededor se dedicaba a la pesca. Entonces la gente sabía de qué era lo que estaba hablando el Señor Jesús. Lo que pasa es que en ellos había algo que se llamaba religiosidad, que se llama hasta el sol de hoy religiosidad. Entonces, él les menciona la red con los peces, y en Levítico, quiero que vayamos a Levítico, Levítico capítulo 11, versículos 9 al 12. Dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar, y en los ríos estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Obviamente, a partir de todo esto, usted va a empezar a decir, o sea, que ellos ya tenían un prejuicio con lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. O sea, recordemos que el público es judío y que por lo tanto para ellos era algo sagrado la ley. Este es uno de los mandamientos de la Torá. Lo mismo, habían otros animales terrestres, reptiles,
habían aves del cielo que ellos no podían comer, ¿cierto? Entonces, la ley es clara en cuanto a que los mandamientos tenían que cumplirse. Entonces se les aparece el Señor Jesús, ¿cierto? Y les formula esta parábola. Y cuando formula esta parábola, usted dice, o sea que habían unos peces que no se podían comer, por lo tanto, los pescadores, eso era lo que tenía la gente en mente, los pescadores iban a separar lo bueno de lo malo, pero ¿qué era lo bueno y qué era lo malo? Lo que dictaba la ley. Entonces, digámoslo de la siguiente manera, botó la red. No solamente había trucha, no solamente había bagre, no solamente había, pescado de aletas y de escamas, sino que también habían cangrejos, habían erizos, habían estos animales que medusas, digámoslo así, habían muchas variedades, porque eso es lo que se pesca, ¿no? Entonces, automáticamente ellos empezaron a pensar, o sea que lo malo son los inmundos. Los inmundos son los cangrejos, las ostras, todos aquellos animales que no tienen escama. Entonces, ellos automáticamente pensaron que esto se estaba refiriendo a lo que es puro y a lo que no es puro. Pero ¿por qué piensan así? Porque obviamente hasta en ese momento tenían un pensamiento judío, arraigado en la ley. Entonces, ¿tenían razón de por qué pensar así? Obvio, claro que sí. Cuando usted mira en Hechos de los Apóstoles, es necesario que venga un hombre llamado Saulo, que al apóstol viene a ser Pablo, y que este hombre sería el predicador de los gentiles, pero ningún apóstol le quería predicar ¿a quién? A los gentiles. Solamente Pablo, al que él mismo se hace llamar abortivo, es aquel que va y le comunica el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Pero Pedro no quería ir, nadie quería ir. Entonces hay un texto en Hechos de los Apóstoles que yo quiero que relacionemos con eso que le estoy hablando, que es Hechos capítulo 10. No les voy a tocar todo el tema, vamos a estudiar todo el capítulo 10, ¿cierto? Entonces en el capítulo 10 usted va a encontrar varias cosas que le van a servir de mucha utilidad el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando usted mira, había algo que ellos tenían en su mente, ¿sí? Y era que cuando se botaba la red habían pescados o habían cosas que eran puros y había otras cosas que no eran puras, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí no está hablando de lo puro o de lo impuro. Cuando usted mira el texto, devolviéndose, dice lo bueno y lo malo, no lo puro o lo impuro, ¿sí? Entonces, lo bueno y lo malo. Entonces, antes de leer este texto, volvamos ahí a Mateo capítulo 13. Ténganlo apartado, por favor. Y quiero que lean el versículo 49. Dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí mira? Entonces en el versículo 48 dice, una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echa afuera. Entonces está hablando de un juicio no por lo que sea puro o impuro, está hablando por lo que es bueno y por lo que no es bueno. Y lo justo. Pero ellos tenían en su mente que era que lo malo era lo impuro. Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que les quiero hablar a continuación. Es la historia en donde se menciona al apóstol Pedro y a Cornelio. Entonces, es una historia muy particular. Por ejemplo, les voy a narrar un poquito de la historia, parafraseándosela, y es que había un hombre piadoso, era un hombre muy importante, era un centurión, ¿sí? Que era un hombre de renombre y que era muy piadoso y que era muy simpatizante con el pueblo judío. Tenía un buen renombre y había muchos siervos que le obedecían. O sea, era un hombre importante, pero era gentil. Entonces, Dios envía un ángel. Y yo quiero que presten mucha atención a esto porque obviamente usted dice, pero bueno, o sea que en el Nuevo Testamento, después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, Dios utiliza ángeles. Dios utiliza ángeles y quiero contextualizar esto más adelante hablándoles un poco acerca de por qué se utilizan aquí ángeles. Porque se supone que ya, según Hebreos capítulo 1, dice que Dios hablando de muchas maneras y de muchas formas, antiguamente, a sus siervos los profetas, hoy habla a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. De este texto se agarran muchos falsos maestros para hablar y decir que aún Dios utiliza
ángeles y visiones, y que Dios utiliza muchas cosas para hablarle a las personas, haciendo a un lado la palabra de Dios. Entonces, ahorita les voy a hablar de esto. Quiero poner ese punto aquí, porque lo que va a pasar de ahí en adelante, nuevamente también se aparece otro ángel, no sé si es el mismo, y se aparece el ángel, y el ángel lo motiva también a Pedro a que venga, ¿no? Entonces, quiero que usted vea a continuación qué sucede. Entonces, se le aparece el ángel y le dice a este hombre llamado Cornelio que tiene que llamar a un hombre llamado Pedro que está en determinado lugar, y este hombre tiene una visión en donde Dios le revela que hay un hombre resplandeciente, un hombre que va a traer un mensaje, ¿cierto? Y este hombre, pues obviamente va a ser ¿quién? Pedro. Pero Pedro estaba en un lugar y él no quería tener nada que ver con quién, con los gentiles. ¿Por qué? Porque para los judíos no solamente era que eran inmundos los pescados que no tenían ni aletas ni escamas, sino también los que no eran judíos. Entonces, aún después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, Pedro aún tenía su entendimiento como embotado, ciego. Conocía del Señor Jesús, creía en el Señor Jesús, vivió la experiencia del Señor Jesús, pero tenía un problema. Él creía que simplemente la salvación era para algunos, y en este caso eran los judíos, que para ellos vino la promesa. Entonces, obviamente, este hombre entendía algo. O sea, nosotros no somos llamados a incumplir la ley. Nosotros somos a cumplirla, pero en el amor de Dios, o sea, en Jesucristo. Y Dios es el que debe poner la fe y el amor dentro de nosotros para que nosotros podamos cumplir la ley. Entonces, este hombre, llamado Pedro en este momento, pues obviamente no quiere incumplir la ley. Entonces, era una lucha de Pedro. Él no quería relacionar a los judíos con los gentiles, ni tampoco quería tener algo que ver con ellos. De hecho, más adelante lo vemos que lo reprenden a él, porque lo que él hacía era algo de condenar. El mismo apóstol Pablo, lo reprende a él porque cuando él estaba con los judíos se comportaba como judío, y cuando él estaba con los gentiles se comportaba como gentil. Entonces, era una lucha que tenía él en su vida de fe, en su forma de creer. Y es que la religiosidad hace eso. Hace que creamos nosotros que nuestro pensamiento es el pensamiento de Dios. Y la escritura es clara cuando dice, mis pensamientos son diferentes a vuestros pensamientos y mis caminos diferentes a vuestros caminos. Entonces, el juicio de la red que está en Mateo capítulo 13 no es otro juicio del que la gente tenía, que era conforme a las obras y conforme a los méritos, o que era puro o impuro. Pero el juicio verdadero de lo que quiere hablar Mateo capítulo 13 es el juicio de lo que para Dios es bueno y es malo, y para lo que Dios es justo, que es completamente diferente a nuestra concepción, porque nuestra concepción de las cosas es una concepción amañada a nuestros intereses. Amañada a nuestros intereses. Ese es el problema de la iglesia de hoy. El problema de la iglesia de hoy es que nosotros creemos tener la razón, creemos que no la sabemos todas, pero pues en realidad no entendemos nada. Lo único a lo que el ser humano puede tener como algo seguro es a la palabra de Dios, a la palabra profética, no a la concepción humana. Entonces, en la iglesia está permeada en este momento y está invadida por el pensamiento de que el cristiano no debe pasar por dolor, por persecución, por enfermedad, por escasez. Y si pasa por esto es porque Dios lo dejó de amar. Entonces, el mensaje de hoy es un mensaje de esperanza diciéndole a usted, Dios le ama. A pesar de que usted esté enfermo, de que tenga una condición, de que tenga su hogar destrozado, a pesar de que la economía no florezca, a pesar de que muchas cosas pasen a su alrededor, Dios le sigue amando. Entonces, el problema es que nosotros nos fijamos mucho en lo que sentimos, en nuestra carne, en nuestro dolor, y nos agobiamos y nos encerramos en este tipo de sentimientos. Pero los sentimientos nunca le han servido a ningún creyente para poder madurar en la fe. Como lo he explicado en muchos capítulos, en muchas predicaciones, los sentimientos simplemente son un condimento. Los sentimientos no te van a ayudar a ti a creer más en Dios, ni a tener un juicio justo. Los peores juicios que ha hecho la humanidad son por el sentir. Los peores inventos, las peores cosas que ha hecho la humanidad es por el sentir. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de la bomba que soltaron en Japón, ¿no? Los estadounidenses.
Entonces los estadounidenses sentían, pensaban que los alemanes, que los rusos iban a hacer primero la bomba y la iban a botar en el territorio de ellos. Los rusos pensaban lo mismo de los estadounidenses y de los japoneses. Entonces, era una carrera por el que primero obteniera la fórmula para poder soltar la bomba atómica en otras personas. Y todo esto se desató por un pensamiento de un señor llamado Albert Einstein. Y por este invento, y también por el desarrollo que usó este señor Oppenheimer, esto llevó a que hicieran una de las grandes catástrofes en la historia de la humanidad. Solamente por el sentir. Solamente por el sentir. Entonces muchos defenderán esto, ¿no? Que con esto se iba a acabar la guerra, entonces que iban a morir menos personas. Todos son excusas. Porque el ser humano busca cualquier cosa, cualquier sentimiento, cualquier presentimiento, cualquier pensamiento para matarse entre sí mismo. El problema como tal es creer que tenemos un juicio justo, un pensamiento correcto. El problema es creerle a otros hombres también, creerle a ideologías, creerle a políticos, creerle a personas, a pastores. No, amigo, mire, no me crea a mí. Usted tiene que creerles a la palabra de Dios porque no hay palabra profética más segura que esta. Usted que me vea allá, la persona que esté aquí, debe de entender lo siguiente. Todo lo que yo vaya predicando tiene que compararlo y tiene que tener un filtro que es la palabra de Dios. Y automáticamente, si yo estoy errando en mi predicación, no me escuche. Cierre su oído porque estaría yo diciéndole a usted algo que le estaría dañando a usted su fe. Pero si todo lo que yo le estoy diciendo va conforme a la escritura, ahí es donde usted tiene que tener cuidado y mirar bien qué otras cosas usted está escuchando. El humanismo en la iglesia es un problema. Porque el humanismo, en lugar de hacernos a nosotros más humanos, lo que hace es que resalta más la condición del ser humano. Y nuestra condición es caída. Entonces hay muchos seres humanos que se pintan como seres maravillosos, estupendos. Y no digo que no los haya. Pueden haber hombres maravillosos, mujeres espectaculares, ¿sí? Visualmente. Lo que hay dentro del corazón solamente lo conoce Dios. Entonces, Dios utiliza un ángel y envía a este hombre a que llame al apóstol Pedro para que él le pudiera predicar a los gentiles. Entonces está la imagen del lienzo, también aparece en otro cuadro el apóstol Pedro, y en ese momento Dios abre los cielos y baja un lienzo que está sujetado en sus 4 puntas, y allí hay animales inmundos, puros e impuros. Entonces dice que le sobrevino un hambre muy grande al apóstol. Y lo que le dice el Señor a él es, mata, come y bebe. ¿Sí? Y entonces él dice, no, porque hay animales inmundos y yo no voy a comer esos animales inmundos. Entonces él le dice, no llames común o inmundo a lo que yo he hecho puro. Hablándole, queriéndole mostrar de una manera alegórica lo que verdaderamente quiere decir el mandamiento en Levítico, que estas cosas que se mostraron en Levítico, en el Éxodo, todas esas son sombra y figura de lo que debe vivir el creyente. O sea, les voy a explicar esto de una manera más lógica. Los mandamientos que están escritos, por ejemplo, de las cosas inmundas y de las cosas puras, están hablando simplemente del creyente. O sea, la figura de los animales puros e impuros es una forma de mostrar al creyente antes de conocer de Dios y después de conocer de Dios. Lo mismo que de los peces. Los peces es una forma de mostrarle de una manera, una forma metafórica, de mostrarnos a nosotros la condición de estar sin Dios y con Dios. Porque Dios a través de su sacrificio nos hace a nosotros puros. O sea, como habían seres humanos puros, ¿quiénes eran los seres humanos puros? Los judíos en su momento, el pueblo escogido por Dios. Eran los únicos que podían sacrificar y tenían justificación a través de la sangre de los corderos. También habían otros seres que eran impuros. ¿Quiénes? Pues nosotros, los que no nacimos como pueblo judío. Si miran que es el mismo ejemplo, es lo mismo. Entonces, Dios te da a ti la forma de ser puro. ¿A través de qué? Del Cordero de Dios, del que quita el pecado del mundo. Dios le muestra este lienzo para decirle a él de que él ya nos había hecho a nosotros puros y que el mandamiento era una figura para hablar del creyente
que conocería a Dios y que él lo había convertido en un ser puro. Pero el apóstol Pablo no quería hacer, el apóstol Pedro no quería hacer caso. Entonces, ahí en el versículo 16 de Hechos, capítulo 10, mire lo que sucede. Vamos a leer desde el versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, 3 veces. El número 3 es un número muy reconocido en el mundo bíblico, ¿sí? Porque significa la magnificencia y la gloria de Dios, ¿no? Porque estaríamos hablando de la divinidad. Pero también el número 3 está hablando, por ejemplo, en Apocalipsis. Ustedes recuerdan que los ángeles decían, santo, santo, santo. Está hablando, es el número que también se le atribuye a la santidad, ¿no? Pero este número no tiene nada que ver con estas cosas, sino lo que tiene que ver es con un encuentro que tuvo el apóstol Pedro con el Señor Jesús antes de que fuera y subiera a la gloria y a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Y es que después de que el Señor Jesús muere y una vez herido el pastor, las ovejas son esparcidas. En ese momento todos los discípulos se esparcieron y volvieron a sus trabajos anteriores. Ellos escaparon, estaban escondidos, se reunían secretamente porque habían creado una hermandad. Dice la Escritura que Pedro juntamente con otros discípulos estaban otra vez pescando, ¿no? Cuando ven a lo lejos en la playa, ven al Señor Jesús. Pedro no lo pensó 2 o 3 veces, se botó desnudo al agua y llegó hasta la playa. Él no podía creer que era el Mesías, que era el Maestro y que él había vuelto. Lo curioso de todo esto es que el Señor se le presenta a él con un desayuno y le está preparando, no sé, imagino yo que unos huevos, un pescado, algo le estaría preparando. Y había un silencio terrible en ese momento. Yo creo que no querían hablar. ¿Por qué? Porque reconocían que le habían fallado al Maestro. Le dice el Señor Jesús, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis corderos, ¿cierto? ¿Me amas? Le dice 3 veces. En esta ocasión le muestra le muestra lo mismo 3 veces. Le está diciendo, a esto lo llamé. ¿Por qué usted llama inmundo o común a lo que yo he limpiado? Porque él como judío quería que el evangelio no saliera de Israel. ¿Y esto por qué es? Porque había una rabia tremenda y terrible en el pueblo judío que hasta el sol de hoy ha estado. ¿Cuál es? Que han habido pueblos extranjeros que los han invadido y los han esclavizado. En este momento estamos hablando de un centurión, de un romano, del pensamiento de muchos de ellos que cuando el Señor Jesús estaba con vida, hablándole de esto, este texto de Mateo, en donde le está hablando de la gran red, ellos estaban pensando que los pescados que estaban mal eran los romanos, que los pescados que estaban mal eran los griegos, los persas, las personas que estaban alrededor de ellos, y que ellos eran los peces que tenían escama y que tenían aletas. Entonces, la forma en la que nosotros vemos el evangelio, la forma en la que nosotros miramos las cosas en el cristianismo, es el problema. Porque cuando estaba el Señor Jesús enseñándole a los discípulos, ellos querían que el Señor Jesús se levantara como un rey David y acabara con todo el imperio romano y acabaran con todos los demás imperios y que Israel volviera a ser una gran nación. Ahora lo manda un ángel y les voy a explicar qué sucede con los ángeles. Pues resulta y pasa de que si usted no se somete a la gracia, vive por la ley. Y en la ley están permitidos los ángeles. O sea, que anteriormente en la ley se permitía que el mensaje fuera pasado a través de mediadores. Entonces, Pedro no escuchaba. Pedro aún vivía bajo la ley. No había mudado su corazón. Y esto es algo que Dios entiende. ¿Por qué Dios lo entiende? Porque él se crió así desde muy pequeño. Entonces, Dios tenía que quebrantar ese corazón lleno de mañas, de argumentos, de pensamientos, de juicio propio, de prejuicios, de mal conocimiento, y tenía que mostrarle a él
a través del dolor, porque obviamente el apóstol Pedro hasta ese momento había sufrido mucho dolor. ¿Por qué? Porque no hay nada más doloroso que creer que uno tiene la razón y que Dios coja y le desbarate a uno el plan. Porque eso era de esa manera, estamos hablando de hechos. Hacía poco el Señor había subido en su gloria. Imagínense esto, todos pensaban que el Señor Jesús venía a quitarles las enfermedades, a acabar con la pobreza, a acabar con el dolor que ellos vivían, con la opresión del pueblo romano, y el Señor Jesús no venía a hacer eso. El Señor Jesús venía no solamente a darles a ellos el Evangelio, sino también a aquellos que los gobernaban a ellos. También a aquellos centuriones, soldados. Incluso cuando el Señor Jesús muere, después de que le atraviesan la costilla, hay un centurión que dijo, no sabemos si es el mismo. Decía que había un soldado, un hombre de una jerarquía, y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El regalo del Evangelio es para todos aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero es terrible la religiosidad y el pensamiento tan amañado y tan encerrado que nosotros tenemos. En el cristianismo en la actualidad es difícil ser joven. Es muy complicado ser joven. Porque si usted es joven, lo quieren obligar a casar, lo quieren meter a ustedes en unos régimen, entonces tiene que ser santo, puro, tiene que, mejor dicho, los adultos hacemos eso. ¿Por qué? Porque tenemos una concepción de lo que es correcto, según nuestro propio pensamiento. Y lo que terminamos es votando a los jóvenes nuevamente al mundo. ¿Por qué? Porque creemos que somos nosotros fiel a nuestro pensamiento y que damos juicios conforme a la palabra, pero no. Estamos dando juicios conforme a nuestro pensamiento. Llega un joven confundido y en lugar de orientarlo, nosotros tratamos de llenarlo de normas. Y no digo que las normas en la iglesia estén mal, y quiero ser muy claro con esto. Es que llegan los jóvenes y automáticamente los casan. Y yo conozco jóvenes que se han casado a los 16 años, 17 años, no sabiendo si quieren convivir con esa otra persona. Y tengo y conozco muchos matrimonios que llegan 5 o 10 años después y se divorcian. Porque nunca ha sido la intención de Dios obligar a nadie a casar con otra persona o que eso se haga por imposición. Entonces le decimos a los jóvenes, andan en fornicación, andan en pecado, andan en una cosa, andan en otra. Cogemos a los jóvenes y les damos muy duro. Estamos pendientes de la viga que hay en el ojo de la otra persona, pero no miramos el tronco que tenemos en la nuestra. Entonces es un problema que nosotros tenemos. El juicio que nosotros damos como iglesia es terrible. Encuentro pastores autoritarios, en donde el pastor, mejor dicho, no se le puede decir nada. Encuentro que a veces para hablar del pastor tiene que usted pasar como por 30 filtros. Se han creado una cantidad de cosas, el humanismo dentro de la iglesia, que nos hemos llenado de moralidad, de ética, de muchas cosas. Y no digo, lo digo yo, que no sea importante la ética y muchas cosas correctas en el Evangelio. El problema es que lo hacemos según nuestra propia perspectiva. Miren, hay muchos adultos que yo he conocido y de hecho les voy a compartir, por ejemplo, algo. Yo sé que esta persona hace mucho tiempo yo la conocí y era una persona que tenía una vida antes de conocer de Dios terrible. O sea, era una mujer terrible. Hacía daños, males. Mejor dicho, era una mujer muy dañada. Y esta mujer tiene 2 hijos. Y lo que les digo lo quiero hacer como con mucho cuidado porque no sé si de pronto algún día me vea ella. Y es terrible porque los muchachos cometían errores pequeños. Y esta mujer era la más dura, la juez más dura con estos jóvenes. O sea, no había persona más dura que yo haya conocido que esta mujer con estos jóvenes. Y los errores eran mire, al lado de los errores que ella cometió eran una bobada. Pero entonces, como ya ella era la hermanita que tenía una Biblia en la mano, la hermanita que tenía dones, la hermanita que, mejor dicho, vivía en santidad, ella no iba a permitir que los hijos se la hicieran quedar a ella mal delante de la iglesia. Y yo sé que usted que me ve al otro lado conoce muchos casos así. Entonces, nosotros hacemos lo mismo de los escribas y fariseos. Le ponemos cargas a las personas, cargas a la gente que ni aún ellos mismos son capaces de cargar.
que ni aun nosotros mismos somos capaces de cargar. Entonces el pastor le pone cargas a la iglesia que ellos mismos no pueden cargar. La única carga que debe tener usted, mi amigo creyente, es la necesidad por buscar de Dios, por leer la palabra, por orar. Y aún así, llamar eso carga es una falta de respeto con el evangelio. El cambio y la conversión, ¿quién lo trae? Dios. Entonces el reino de los cielos es semejante a esa gran red. ¿Por qué? Porque Dios bota la red. Como está el trigo y la cizaña, Dios permite también que en la red haya pescados buenos y pescados no buenos. Como en la parábola del trigo y la cizaña, Dios permite que el trigo crezca juntamente con la cizaña. Ay, no, es que qué horrible que usted, mejor dicho, esté con esa persona que no conoce de Dios. Dios permite que el trigo crezca juntamente con la cizaña. Esto no queriendo decir de que usted debe andar, mejor dicho, relacionado con incrédulos y haciendo las cosas que los incrédulos hacen. Me refiero a que usted tiene que marcar la diferencia. Me refiero a que usted debe demostrarle a ellos que verdaderamente en usted hay fruto, porque en la cizaña no hay fruto, en el trigo sí. Pero es difícil. La vida cristiana es difícil. ¿Saben por qué? Porque nosotros lo hacemos difícil. ¿Por qué es difícil la vida cristiana? Porque nosotros hacemos juicios y tenemos preconcepciones y lineamientos que ni siquiera el mismo Señor las ha tenido. Y quiero que leamos, vamos a leer un pedazo de Hechos, vamos a leer desde el versículo 29 al 48. Miren lo que sucede con este pavo. Menos más la Biblia no tapa ningún error de los héroes de la fe. Ni de sus apóstoles no tapó ningún error. Por eso podemos confiar verídicamente cuando dice que en el Señor Jesús no se halló pecado. Porque todos los que no fueron el Señor, o sea, todos los que no son el Hijo de Dios, se menciona hasta los pecados y las desviaciones que ellos tienen y las mañas. Mire lo que sucede aquí en el versículo 29. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio le había explicado al apóstol Pedro que tuvo la visión y que Dios le dijo que lo mandara a llamar. Y esto sucede después de que Dios le muestra a Pedro y le dice 3 veces que no llame inmundo lo que él ha hecho puro. Entonces, cuando usted lee acá, el apóstol Pedro hace la pregunta más torpe que usted puede llegarse a imaginar que está en la escritura. Mira lo que dice. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. ¿Sí? O sea, el mismo espíritu, de hecho, el apóstol Pedro estaba ahí sentado pensando en la visión. Y el mismo espíritu le dijo, por ti vienen unos hombres, vaya con ellos. Vaya con ellos. Entonces, cuando usted lee, por favor, les encargo que lean Hechos capítulo 10 y léanlo completo. Y se va a dar cuenta que el mismo espíritu le dijo, por ti vienen unos hombres, están afuera buscándote. Ve con ellos. Y el ángel le dice a Cornelio, le dice, todo lo que diga este hombre, hacerle caso a él, o sea, al apóstol Pedro. ¿Sí? Entonces, obviamente, el mensaje del ángel era ¿qué? Hágale caso a quién? A este señor llamado Pedro. ¿Por qué? Porque él iba a entregarle el evangelio. O sea, en este caso, ni siquiera el ángel se atrevió a pronunciar un mensaje divino. Porque el mensaje se le fue encomendado a todo ser humano. Anteriormente, los ángeles entregaban los mensajes, ¿no? En este caso, el ángel es llamado por Dios a que le diga a este hombre que le haga caso al hombre que trae el evangelio. Con esto desmiento completamente el tema de las visiones. Pero ahora, en este caso, el mensaje tenía que ser llevado, era a través de la predicación del evangelio. Por eso es que el evangelio es transmitido por seres humanos, ya no por ángeles. Los ángeles son puestos para aquellas personas que Dios quiere conducir al verdadero evangelio. Ese es el conducto que utiliza Dios. Entonces, Él utiliza a los ángeles para ayudarnos, no para transmitir ya el evangelio. Porque de ahí se toman muchos, por ejemplo, los testigos de Jehová, los adventistas, para coger y decir que no, que Dios habla aún a través de ángeles. Y de ahí nacen nuevos profetas y todo. No, el mensaje aquí es claro.
vaya y haga, porque este hombre te va a decir qué es lo que debes hacer, le está diciendo el ángel a Cornelio. ¿Qué hace Cornelio cuando ve al apóstol Pedro? Se hinca ante él, se humilla ante el apóstol Pedro, creyendo que este hombre era algo muy grande. El apóstol Pedro le dijo a él, no, yo solamente soy un hombre, ¿sí? Todo esto, cuando usted lee el texto completo, usted se va a dar cuenta de que verdaderamente este hombre no entendía bien las cosas, o sea, estoy hablando de Cornelio, y que el apóstol Pedro también se estaba haciendo, no sé si la palabra correcta sea el pingo, se estaba haciendo loco, el de la vista gorda. Entonces, mire la pregunta, versículo 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, claro, porque se lo dijo el Espíritu de Dios. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Dios fue el que lo hizo ir, él no quería reconocerlo. Imagínense, estamos hablando de un apóstol que convivió con el Señor Jesús, que vio los milagros, que vio lo que él hizo, y que incluso el Señor Jesús tenía charlas con la samaritana, con los samaritanos, que iba por todo lugar enseñando y tratando de darle a entender el evangelio no solamente a judíos, sino que también beneficiaba a los que no eran judíos. ¿Mm? ¿Qué me dicen de la mujer que tenía a su hijo enfermo y se le arrodilla y le dice, maestro, aún los perrillos comen y esperan las migajas que caen de la mesa de sus amos? Mujer, tu fe te ha salvado. O sea, el apóstol Pedro no entendía aún. Duro este hombre. Pero lo hermoso de todo esto es que la Biblia no esconde nada. ¿Sí? Versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. O sea, como este hombre le estaba diciendo, el apóstol Pedro le estaba diciendo a él, ¿para qué me has hecho venir? Entonces, ya los ayudantes, cuando usted lee el contexto completo, los ayudantes ya le habían contado la visión de Cornelio. ¿Sí? Yo quiero que usted entienda esto, o sea, es nuestra manera aferrada de pensar de las cosas. Es terrible. O sea, es algo muy difícil que usted no vea su naturaleza en esto que está aquí. Esto me da a mí a entender que yo tengo que mejorar. Que tengo que dejar de pensar como creyendo de que Dios ha puesto toda su sabiduría en mí y de que yo soy muy especial y de que tengo todas las verdades. No las tengo. Tengo la palabra que es la que tiene las verdades. Entonces Cornelio vuelve y le relata, porque esto es el apóstol ya había escuchado esto de quién, de los siervos. Cuando usted lea el contexto, usted ve que Cornelio le cuenta eso a los siervos, que tuvo esa visión. Y llegan los siervos y le dicen lo mismo. ¿Sí? De hecho, vamos a buscarlo. Mire, el versículo 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. Le está diciendo el Espíritu Santo al apóstol Pedro, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de su santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces en el camino obviamente ellos le contaron la visión. En el contexto dice que Cornelio le contó todo a sus siervos. Entonces nuevamente Cornelio le estaba diciendo lo mismo. Y mire, de verdad, de pronto usted dirá, sí, ya sabemos. Mire, yo resalto tanto esto porque es algo que se pasa muy en alto. Y usted tiene que mirar este texto con lupa y con lujo de detalles para que usted se dé cuenta de que verdaderamente Pedro estaba completamente negado a tratar de compartir con ellos el evangelio. No valieron ángeles, no valió visión, no valió palabra y la confirmación de la palabra. Versículo 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. O sea, predíquenos.
Háblenos de ese Dios. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, mire la escritura, o sea, mire la escritura como está mostrando aquí claramente. O sea, la escritura está diciendo, entonces Pedro abrió la boca. O sea, cuando dice eso es porque antes no la quería abrir, no se le daba la gana. Amén. Entonces cuando aquí dice, entonces Pedro abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Ay, por fin este cabezón lo entendió. ¿Sí? Versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿No les parece parecido este texto a la elección que se va a hacer en la red con los peces? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El juicio va a ser por justicia y por lo bueno y lo malo. ¿Quién es el que hace justicia? Le doy una buena noticia a usted que me está viendo al otro lado. Aquella persona que hace justicia es el que acepta el sacrificio de Jesús por encima aún de su propio pensamiento y que acepta al Hijo de Dios como Él vino para salvarle el alma. El juicio justo, la redención que tenemos nosotros a través del Señor Jesucristo. Eso es el juicio justo. Él no hace excepción de personas. Entonces, en esa gran red, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo bueno es toda aquella persona, según Juan 3:16 en adelante. El versículo 19 en adelante dice, porque todo aquel que hace lo bueno viene a la luz para mostrar que sus obras son hechas en Dios, mas el que practica la maldad no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Entonces, lo bueno y lo malo en la red de Mateo capítulo 13, versículo 46 al 49 está hablando de qué? De toda aquella persona que acepta a Jesús. Toda aquella persona que acepta a Jesús es aquella persona que tiene el boleto de la vida eterna, de la salvación de su alma. No por obras, no porque se lo haya ganado, sino porque entiende que lo justo es lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. ¿Qué es lo justo? Que Él murió por toda aquella persona que le recibe a Él. ¿Mm? Y esta es la condenación. Juan 3:17, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, usted recibe el Evangelio y usted tiene un tesoro invaluable en su corazón, en su vida. Por eso es que el Señor Jesús se va a enojar terriblemente y de hecho ya está enojado con aquella persona que toma el Evangelio como una comida blanda, como algo simple, como algo al que le pueda oír o le pueda sacar la lengua, como una payasada. Ese es el problema. Entonces, usted tiene una vida de creencia y la vida de creencia no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque los mismos creyentes la hacemos difícil. Porque tenemos prejuicios, tenemos pensamientos, pero eso en realidad no es evangelio. Sigamos leyendo. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces le dice a Cornelio, el mensaje fue enviado a los judíos. Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Note bien, nosotros somos testigos. Quiero que guarde esto porque con esto quiero terminar este mensaje. Y nosotros somos testigos. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso,
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas, no lenguas raras, sino en lenguas de otros idiomas. Recordemos que ellos solamente eran ¿qué? Griegos, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Note bien, dice la escritura, y ellos le han vencido en Apocalipsis por el poder de la palabra y del testimonio de ellos. Este texto, muchas personas, muchos predicadores lo confunden, porque no es el testimonio personal. Mire, amigo que me escucha allá al otro lado, no es excusa que si algún hermano se portó mal con usted no vuelva a la iglesia. No es excusa de que usted haya tenido conflictos con el pastor o con alguna otra persona para dejar de ir a congregarse. Porque a las personas los que lo salvan no es el testimonio personal. Fabián, o sea que el testimonio personal no es importante, yo no estoy diciendo eso. El testimonio personal sirve para que otros lo identifiquen a usted si en usted verdaderamente hay un corazón converso. Porque el que anda en el Evangelio y sigue a Jesús, las obras que hace Jesús las hará él también. Es algo que no está en discusión, es algo tan claro como el agua. Yo a veces me molesto porque hay personas que creen que no deben de servir, que hay que esperar a que Dios haga toda la obra. No, mire lo que está pasando aquí en este caso, la necesidad de predicar el Evangelio. Por esto es que hay que predicar el Evangelio, porque hay muchos bautistas, digo ortodoxos antiguos, que no predicaban. ¿Por qué no predicaban? Porque la escritura dice que Dios añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Entonces ellos decían, pues ¿para qué predicamos? Y son mis hermanos, de hecho mis raíces son bautistas. No, pues ¿para qué predicamos? ¿Para qué nos matamos si definitivamente Dios traerá a la iglesia a los que han de ser salvos? Y ese mismo concepto lo tuvieron muchas iglesias en Alemania. Si usted mira, en muchas de las capillas en Alemania, que eso ya está más abandonado, y en Inglaterra, allá no se hacen campañas evangelísticas, no se predica de esa manera. ¿Por qué? Porque están hechas las capillas y el que quiera ir que vaya, porque total Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así pensaban antiguamente. Y aún algunos hermanos que no entienden aún el evangelio. Hay que predicar, hay que servir. Usted tiene que servir. Porque el testimonio, o sea, llevar el testimonio no personal, sino el testimonio de quién, de Cristo a las demás personas, es lo que hace que las personas reciban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, Jesucristo, y que sean llenas del Espíritu. Dice que apenas Pedro empezó a testificar de lo que hizo el Señor Jesús, como leímos a continuación, estos hombres fueron llenos del Espíritu de Dios. Pero se tiene que hacer de una manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Dejando los prejuicios, dejando de colocarles normas estúpidas a personas, a hermanos, y creyendo que nosotros somos mejores que el hermano que está pasando por una necesidad, por una enfermedad, por una situación difícil en su hogar. Nadie es más que nadie. Nadie es más que nadie. Ni usted es más espiritual, ni Dios lo tiene en mejor concepto. Dios no hace excepción de personas. La red es botada para que toda aquella persona que sea pescada por esa red, que es el Evangelio, la red es el Evangelio, venga. Lo terrible que va a ser, que Dios va a enviar a sus ángeles. Y cuando envía a sus ángeles, hombre, ¿quién aceptó y quién no aceptó al unigénito Hijo de Dios? Yo voy a una iglesia y sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Amigo, no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Porque definitivamente la persona debe tener en su corazón a Jesús. No es suficiente. Me gustaría decirle que simplemente con ir a la iglesia y coger y medio ir al pastor es suficiente. No es suficiente. Usted tiene que avivar el fuego y el don de Dios que hay en usted, como está en Gálatas.
Y en Efesios, el fuego y el don de Dios que hay en usted. Aviva el fuego de Dios que hay en usted. ¿Cómo se hace eso? Tú que duermes, despiértate y te alumbrará Cristo. ¿Qué quiere decir estos textos? Que definitivamente para que usted pueda vivir una vida de creencia genuina, tiene que andar en una vida de fe genuina y no con una fe fingida. ¿Qué es una fe fingida? La fe fingida es la que nosotros expresamos a través de nuestra propia conveniencia, de lo que usted piensa que es y que no es. Por eso, desde un inicio, inicié con esto. Fe fingida, la de aquellos hombres que le dijeron a Julio Melgar que Dios le tenía que sanar y que no aceptaban un no de Dios por respuesta. La fe fingida es de aquellos hombres que le prometieron que Dios lo iba a curar. La fe fingida es aquella fe que le dice que lo más importante es que usted obtenga aquí todo lo que usted quiera aquí en la tierra. En este caso, para Julio Melgar, ¿era importante el dinero? ¿Era importante la sanidad? Sí, él anhelaba la sanidad. Obviamente, ¿quién se quiere morir? Pero la fe fingida es aquella que se aferra a eso. Me gustó lo que le dijo ese pastor. Le dijo, hermano, estamos en un camino en donde Juan el Bautista predicó lo que le envió a predicar el Señor y le quitaron la cabeza. Imagínense los pantalones de ese man, de ese pastor. Todo el mundo le profetizó, le dijo, usted va a estar sano, usted va a estar bien. Y este hombre fue el único que le dijo, el apóstol Pablo vivió toda su vida con un aguijón. Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Hay hombres y mujeres de Dios que han muerto. Es aceptar la voluntad de Dios, no combinarla con nuestra voluntad. Usted quiere despertarse, deje de vivir según su voluntad, según su pensamiento. Deje de estar juzgando a los jóvenes y a las personas que recién conoce el Evangelio. Tiene que usted preocuparse es por su crecimiento en Dios, porque verdaderamente en usted haya una fe genuina, que en usted haya una conversión, que cuando usted mire el Evangelio lo mire con los ojos correctos, que usted se preocupe por vivir una vida aferrado a los principios de Dios, al testimonio de Dios. Mientras que usted no se despoje y no se desaloje usted mismo de su sí mismo, de lo que usted mismo se aferra, que es su pensamiento, su forma de pensar, su forma de actuar, que todo lo que usted piensa que usted cree que está bien, hombre, difícilmente usted va a poder tener una vida correcta y tener una fe no fingida. Somos valiosos porque Dios nos ha hecho valiosos, porque Dios nos pescó en esa gran red. Toda persona que me ve y toda persona que me escucha debe de sentirse privilegiada de que por lo menos usted en este momento conoce de Dios. Y si está usted escuchando esta predicación, entienda una cosa, nosotros tenemos un beneficio terriblemente grande, hermoso, y ese beneficio es el sacrificio del Señor Jesús. Tenemos el Evangelio, fuimos pescados por el Evangelio, somos privilegiados. Así a usted no le parezca un privilegio, el conocer del Evangelio es el mayor privilegio, no su salud, no su economía, no su carro, no su esposo, no su esposa. Lo más importante es Jesucristo. Quiero exaltar a Jesucristo a través de esta predicación. No importa nada más. Entonces espero que esta predicación le haya servido. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. No te olvides en compartir, darle like, comentar, que esto nos ayudará un montón. Si tienes preguntas, si tienes algún cuestionamiento con lo que prediqué el día de hoy, por favor, escriba ahí en el cajón de comentarios o comuníquese con nosotros. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.